no debo grabar la lista. Y no me fijé. No, sí nomás voy a mochar el pedazo. Se dirigió también a alguien, Gorbachev, A Gorbachev, sí. Ajá. para, bueno, lo retaba, o sea, que se acercara para hacer caer ese muro, Ujú. pero no sé quién era el señor Gorbachev, no sé. Sí, Gorbachev, eso lo aprendimos en la última clase. Era el premier de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Sí. ¿Qué más podemos derivar del discurso de Ronald Reagan? También él utiliza los símbolos, también como de la iglesia, hablando acerca de que no les deberían de quitar sus símbolos, mencionó también ahí. Ujú. ¿Qué más? Como que de ese lado en su país estaban dispuestos a dejar a la guerra porque quieren un mundo más seguro, que quieren libertad. Y yo creo mucho que quieren libertad. Sí, pues habla mucho de la libertad. Ronald Reagan habla mucho de la libertad. ¿Qué más? ¿Qué más? También habló acerca del comercio, de que había expansión en el comercio en toda Europa, quería que todos estuvieran, que se abrieran las barreras que habían impuesto, pero no nomás se estaba refiriendo al muro de Berlín, sino a todo lo que se contraponía con el avance. Entonces, ¿qué otro ángulo podemos ver que toma Ronald Reagan? ¿Es un ángulo agresivo? ¿Es un ángulo de amistad? ¿Es un ángulo de reclamo o es un ángulo de reconciliación? Pareciera que fuera de reconciliación, ¿no? Porque entra pidiendo que se derriben esas barreras, esos muros. Como un poco retador, pero no en mala forma, sino para hacer una mejora para él. Hay una cita que les haya llamado la atención. ¿Cuál? A ver. No. Para mí, cuando le habla fuerte a Gorbachev acerca del muro. ¿Sí? También lo que hizo una propuesta final, una que guardo cerca de mi corazón, es el deporte, y quiere también atraer más eso, así que una fuente de diversión, una fuente y ennoblecimiento. Ujú. Me imagino que también él ve el deporte como pues una distracción, algo que da mejor futuro a los niños, diferente su manera de pensar. Al realizar un deporte se distrae un poco más. Quería como que también traer eso un poquito más a... Pues como una señal de fraternidad más que de competencia. ¿Sí? ¿Qué más? En Alemania Occidental y aquí en Berlín, tuvo lugar un milagro económico, No se sabe leer. No sé qué le va a leer en inglés, pero sí lo sé leer. Ya para poner Sí, también, a la habló también del adelanto económico, de todos los adelantos que se estaban llevando a cabo y del retraso que había tenido la Unión Soviética. Comparó esos dos ángulos. Sí, ajá, sí, exactamente. Hizo un contraste, ¿no? En el desarrollo de la Alemania Oriental y el desarrollo de la Alemania Occidental, de la opresión en la Unión Soviética, de la falta de libertad individual en la Unión Soviética. Y También habló del desarme nuclear que quería que se llevase a cabo. ujú. Así es.
Y en el caso del desarme, como les digo, una cosa es lo que decían, otra cosa es la que hacían, porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, acuérdense que estaban en un conflicto armado, en una carrera armamentista, de cual más quería desarrollar las armas más poderosas y más mortales, y a la misma vez pues decían que no. Y en el caso de la Unión Soviética, pues la Unión Soviética perdió, porque pues colapsó, se acabó la Unión Soviética. ¿Alguna otra En, referencia? en ese tiempo fue cuando dejó de ser la potencia mundial en aquel entonces. No, pues ya había dejado de ser potencia mundial en los 80, ella estaba en declive y para 1991 pues se acabó. Ok. Sí. ¿En 1991 fue cuando se acabó? La Unión Soviética sí. Oh, ¿Y si alcanzaron a leer el de Eisenhower o no? Yo apenas estaba en la primera hoja, iba a la segunda. A ver, que lo lea la computadora. Discurso de despedida. Ludwig de Eisenhower. 17 de enero de 1961. Mis compatriotas estadounidenses. Dentro de 3 días, después de medio siglo al servicio de nuestro país, estableceré las responsabilidades del cargo, ya que, en una ceremonia tradicional y solemne, la autoridad de la presidencia recae en mi sucesor. Esta tarde vengo a ustedes con un mensaje de despedida, y para compartir algunas reflexiones finales con ustedes, mis compatriotas. Como cualquier otro ciudadano, le deseo al nuevo presidente y a todos los que trabajarán con él, buena suerte. Rezo para que los próximos años sean bendecidos con paz y prosperidad para todos. Nuestro pueblo espera que su presidente y el Congreso encuentren un acuerdo esencial sobre temas de gran momento, cuya sabia resolución moldeará mejor el futuro de la nación. Mis propias relaciones con el Congreso, que comenzaron de manera remota y tenue cuando, hace mucho tiempo, un miembro del Senado me nombró para West Point. Desde entonces se han extendido a lo íntimo durante la guerra y el periodo inmediato de posguerra, y, finalmente, a lo mutuamente interdependiente durante estos últimos 8 años. En esta relación final, el Congreso y la Administración, en la mayoría de los asuntos vitales, han cooperado bien, para servir al bien nacional en lugar del mero partidismo, y así han asegurado que los asuntos de la nación deben seguir adelante. Entonces, mi relación oficial con el Congreso termina en un sentimiento, de mi parte, de gratitud de que hemos podido hacer tanto juntos. Asterisco, 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 asterisco. Ahora estamos 10 años más allá del punto medio de un siglo que ha sido testigo de 4 grandes guerras entre grandes naciones. 3 de ellos involucraron a nuestro propio país. A pesar de estos holocaustos, Estados Unidos es hoy la nación más fuerte, más influyente y más productiva del mundo. Comprensiblemente orgullosos de esta preeminencia, nos damos cuenta de que el liderazgo y el prestigio de Estados Unidos dependen, no solo de nuestro progreso material sin igual, riquezas y fuerza militar, sino de cómo usamos nuestro poder en interés de la paz mundial y el mejoramiento humano. Asterisco, 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 asterisco. A lo largo de la aventura de Estados Unidos en el gobierno libre, nuestros propósitos básicos han sido mantener la paz, fomentar el progreso en el logro humano y mejorar la libertad, la dignidad y la integridad entre las personas y entre las naciones. Luchar por menos sería indigno de un pueblo libre y religioso. Cualquier fracaso atribuible a la arrogancia, o nuestra falta de comprensión o disposición al sacrificio nos infligiría un grave daño tanto en casa como en el extranjero. El progreso hacia estos nobles objetivos se ve persistentemente amenazado por el conflicto que ahora envuelve al mundo. Dirige toda nuestra atención, absorbe nuestro propio ser. Nos enfrentamos a una ideología hostil, de alcance global, de carácter ateo, despiadada en su propósito e insidiosa en el método. Desafortunadamente, el peligro que plantea promete ser de duración indefinida. Para enfrentarla con éxito, se requieren no tanto los sacrificios emocionales y transitorios de la crisis,
sino más bien aquellos que nos permiten llevar adelante con firmeza, seguridad y sin queja las cargas de una lucha prolongada y compleja, con la libertad en juego. Solo así permaneceremos, a pesar de cada provocación, en nuestro curso trazado hacia la paz permanente y el mejoramiento humano. Las crisis seguirán habiendo. Al encontrarlos, ya sean extranjeros o nacionales, grandes o pequeños, existe la tentación recurrente de sentir que alguna acción espectacular y costosa podría convertirse en la solución milagrosa a todas las dificultades actuales. Un gran aumento en los elementos más nuevos de nuestra defensa, desarrollo de programas poco realistas para curar todos los males en la agricultura, una expansión dramática en la investigación básica y aplicada, estas y muchas otras posibilidades, cada una posiblemente prometedora en sí misma, puede sugerirse como el único camino hacia el camino que deseamos recorrer. Pero cada propuesta debe sopesarse a la luz de una consideración más amplia, la necesidad de mantener el equilibrio en y entre los programas nacionales, equilibrio entre la economía privada y la pública, equilibrio entre el costo y la ventaja esperada, equilibrio entre lo claramente necesario y lo cómodamente deseable, equilibrio entre nuestros requisitos esenciales como nación y los deberes impuestos por la nación al individuo, equilibrio entre la acción del momento y el bienestar nacional del futuro. El buen juicio busca el equilibrio y el progreso, la falta de ella eventualmente encuentra desequilibrio y frustración. El historial de muchas décadas es una prueba de que nuestro pueblo y su gobierno, en general, han entendido estas verdades y han respondido bien a ellas frente al estrés y la amenaza. Pero las amenazas, nuevas en tipo o grado, surgen constantemente. Menciono solo dos. Asterisco, 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 asterisco. Un elemento vital para mantener la paz es nuestro establecimiento militar. Nuestras armas deben ser poderosas, listas para la acción instantánea, de modo que ningún agresor potencial pueda verse tentado a arriesgar su propia destrucción. Nuestra organización militar de hoy tiene poca relación con la conocida por cualquiera de mis predecesores en tiempos de paz, o incluso por los combatientes de la Segunda Guerra Mundial o Corea. Hasta el último de nuestros conflictos mundiales, Estados Unidos no tenía industria de armamentos. Los fabricantes estadounidenses de rejas de arado podrían, con el tiempo y según sea necesario, hacer espadas también. Pero ahora ya no podemos arriesgarnos a la improvisación de emergencia de la defensa nacional, nos hemos visto obligados a crear una industria permanente de armamentos de vastas proporciones. Además de esto, 3,5 millones de hombres y mujeres están directamente involucrados en el establecimiento de defensa. Anualmente gastamos en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las corporaciones de los Estados Unidos. Esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria de armas es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia total económica, política, incluso espiritual, se siente en cada ciudad, cada casa estatal, cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Nuestro trabajo, recursos y medios de vida están involucrados, también lo es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por el complejo militar industrial. El potencial para el desastroso aumento del poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado, solo una ciudadanía alerta y bien informada puede obligar a la combinación adecuada de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, para que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Similar y en gran parte responsable de los cambios radicales en nuestra postura industrial militar, ha sido la revolución tecnológica durante las últimas décadas. En esta revolución, la investigación se ha vuelto central, también se vuelve más formal, complejo y costoso. Una parte cada vez mayor se lleva a cabo por o bajo la dirección del gobierno federal. Hoy, el inventor solitario, jugando en su tienda, ha sido eclipsado por grupos de trabajo de científicos en laboratorios y campos de prueba. De la misma manera, la universidad libre,
históricamente la fuente de ideas libres y descubrimientos científicos, ha experimentado una revolución en la realización de la investigación. En parte debido a los enormes costos involucrados, un contrato gubernamental se convierte prácticamente en un sustituto de la curiosidad intelectual. Por cada pizarra vieja hay ahora cientos de computadoras electrónicas nuevas. La perspectiva de la dominación de los académicos de la nación por el empleo federal, las asignaciones de proyectos y el poder del dinero está siempre presente y debe considerarse seriamente. Sin embargo, al respetar la investigación científica y el descubrimiento, como deberíamos, también debemos estar alertas al peligro igual y opuesto de que la política pública pueda convertirse en cautiva de una élite científico-tecnológica. Es tarea de estadista moldear, equilibrar e integrar estas y otras fuerzas, nuevas y viejas, dentro de los principios de nuestro sistema democrático, siempre apuntando hacia los objetivos supremos de nuestra sociedad libre. Asterisco, 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 asterisco. Otro factor para mantener el equilibrio implica el elemento del tiempo. A medida que miramos hacia el futuro de la sociedad, nosotros, usted y yo, y nuestro gobierno, debemos evitar el impulso de vivir solo para hoy, saqueando, para nuestra propia facilidad y conveniencia, los preciosos recursos del mañana. No podemos hipotecar los bienes materiales de nuestros nietos sin arriesgarnos a perder también su patrimonio político y espiritual. Queremos que la democracia sobreviva para todas las generaciones venideras, no que se convierta en el fantasma insolvente del mañana. Asterisco, 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 asterisco. Por el largo camino de la historia aún por escribir, Estados Unidos sabe que este mundo nuestro, cada vez más pequeño, debe evitar convertirse en una comunidad de terrible miedo y odio, y ser, en cambio, una orgullosa confederación de confianza y respeto mutuos. Tal confederación debe ser una de iguales. Los más débiles deben venir a la mesa de conferencias con la misma confianza que nosotros, protegidos como estamos por nuestra fuerza moral, económica y militar. Esa mesa, aunque marcada por muchas frustraciones pasadas, no puede ser abandonada por la cierta agonía del campo de batalla. El desarme, con honor y confianza mutuos, es un imperativo constante. Juntos debemos aprender a componer la diferencia, no con brazos, sino con intelecto y propósito decente. Debido a que esta necesidad es tan aguda y evidente, confieso que dedico mis responsabilidades oficiales en este campo con un claro sentimiento de decepción. Como alguien que ha sido testigo del horror y la tristeza persistente de la guerra, como alguien que sabe que otra guerra podría destruir por completo esta civilización que se ha construido tan lenta y dolorosamente durante miles de años, desearía poder decir esta noche que una paz duradera está a la vista. Felizmente, puedo decir que la guerra se ha evitado. Se ha logrado un progreso constante hacia nuestro objetivo final. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Como ciudadano privado, nunca dejaré de hacer lo poco que pueda para ayudar al mundo a avanzar por ese camino. Asterisco, 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 asterisco. Así que, en esta mi última buena noche para usted como su presidente, le agradezco las muchas oportunidades que me ha brindado para el servicio público en la guerra y la paz. Confío en que en ese servicio encuentres algo digno, en cuanto al resto, sé que encontrará formas de mejorar el rendimiento en el futuro. Ustedes y yo, mis conciudadanos, necesitamos ser fuertes en nuestra fe en que todas las naciones, bajo Dios, alcanzarán la meta de la paz con justicia. Que seamos siempre inquebrantables en la devoción a los principios, confiados pero humildes con el poder, diligentes en la búsqueda de los grandes objetivos de la nación. A todos los pueblos del mundo, una vez más expreso la inspiración orante y continua de Estados Unidos. Oramos para que los pueblos de todas las religiones, todas las razas, todas las naciones, puedan satisfacer sus grandes necesidades humanas, que aquellos a quienes ahora se les niega la oportunidad lleguen a disfrutarla plenamente, para que todos los que anhelan la libertad experimenten sus bendiciones espirituales, que los que tienen libertad comprendan, también, sus pesadas responsabilidades, que todos los que son insensibles a las necesidades de los demás aprendan la caridad, que los flagelos de la pobreza, la enfermedad y la ignorancia desaparezcan de la tierra, y que, en la bondad de los tiempos,
todos los pueblos lleguen a vivir juntos en una paz garantizada por la fuerza vinculante del respeto mutuo y del amor. Muy bien. Entonces, ¿qué mensaje nos dio el expresidente Eisenhower aquí? En lo que yo entendí, menciona de Estados Unidos como una gran potencia en todo sentido, porque menciona un gran armamento militar, que era su fuerza y su poder. Era donde él se sentía como que este país está muy seguro, junto con todos los adelantos tecnológicos, económicos, científicos. También mencionó acerca de que se estaban presentando ante una ideología atea que se iba en paz porque ahora el Congreso ya le había como puesto atención en los últimos 8 años, ya habían podido como estar de acuerdo en algo, ¿no? En las cosas que tal vez él ponía ah, para resolver, porque mencionó que antes de eso el Congreso no, como que no le hacían caso, más o menos eso fue lo que yo entendí, ¿no? ¿Hay alguna advertencia que nos esté dando? Ah, Yo creo que sí, cuando habla de qué tal forma está militarizado, ¿no? O sea, el país, ¿no? Que dice que está pues con bastante, bueno, no, ahorita no recuerdo bien la palabra exacta, pero con los armamentos, ¿no? Ujú. Bien, ¿cómo se llama? Con bastante armamento, algo así. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, esa es una de las advertencias que nos da, ¿no? ujú, Que pues debe de haber una industria que debe estar lista pues para el conflicto con la Unión Soviética, pero que no permitir que esa industria tenga una influencia demasiado fuerte en la vida política del país, ¿no? Él habló del complejo militar industrial. ujú. Entonces, sí, esa es una de las advertencias que él nos dio ahí, y pues dicho y hecho, ¿no? Ahorita las compañías armamentistas tienen demasiada influencia en el gobierno. Así que él Ujú. decía, por ejemplo, que antes, ¿no? Las compañías que hacían, ¿cómo dice? Cercas, podían hacer espadas, pero que en ese momento ya esa actitud no se debe de tomar porque en cualquier momento puede ocurrir algo, entonces debe de haber una industria, pero que esa industria no domine la vida política del país. ¿Qué otra cosa? Ay, perdón, tengo un estornudo atorado. ¿Qué otra cosa nos dice el expresidente Eisenhower? ¿Qué otra cosa? Maestro, con algo que entendí como que tengamos fe y que un día van a estar todos como con Dios, algo así como que no haya peleas ni nada. Mm, Pero, no, no fue tanto así, no. No. ¿no? No. A lo que él Ah, se refiere es de que debe de haber un respeto mutuo y una paz mutua. Pero, o sea, no es así. O sea, la imagen religiosa que él utiliza no es de esa manera, sino que la utiliza más a manera de expresar una libertad a nivel mundial. Porque habla, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Y que en la Unión Soviética, pues, se les prohibía el culto. Y lo contrasta con la libertad que se tiene en Estados Unidos. Ese es el mensaje principal de esa línea de pensamiento. O sea, no se le puede dar una interpretación apocalíptica, ¿no? Ujú. Es diferente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les llamó la atención de este discurso? A comparación del discurso de Reagan. Profesor, perdón, y también tiene que ver en los años en que se dijeron estos discursos, Sí, dista bastante ¿no? El año entre uno y otro. sí, porque están hablando exactamente al público y al tiempo. En el caso de Eisenhower, pues es
básicamente el periodo más tenso con la Unión Soviética, ¿no? De 1950 a 1970. Y en este momento, en el 61, acuérdense que ya había ganado Fidel Castro en Cuba. Entonces ya empezaba a haber esa tensión con la Unión Soviética porque pues ya básicamente los tenían en la puerta. Cuando Reagan habla en Berlín, ya la Unión Soviética está por los suelos. Ya en realidad no es una amenaza mundial porque pues ya van perdiendo la guerra en Afganistán. De manera interna hay demasiado descontento con la gente, los políticos soviéticos ya básicamente con la corrupción ya no estaban unidos, entonces también la manera en que se refieren a uno, se refieren hacia la Unión Soviética es diferente. Si ven aquí, Eisenhower no hace una referencia directa y Ronald Reagan en contraste es más directo, ¿no? Hasta dice Gorbachev de nombre, y le dice que venga a tirar este muro, o sea, ya de una manera más de frente, ¿no? Mientras que Eisenhower medio que no se refiere a ellos de manera directa, sino utiliza mucho eufemismo. Así es, así es. Refleja el momento en la historia, refleja el tiempo en el que se dieron los discursos, así es. Menciona acerca de una seguridad en el país de Estados Unidos. Había seguridad en todo sentido económico, había en el sentido del armamento, porque menciona mucho, en varias veces menciona acerca de la, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra, donde están todos los soldados, se me olvidó el ejército, menciona el ejército, menciona el armamento y también hace mención acerca de un gobierno, de hacer cambios radicales, mencionaba allí. Entonces, habla de exactamente, bueno, es lo que yo entendí, ¿no? De un país próspero en tres cosas, en lo económico, el gobierno y ay, me olvidé de la otra ahorita. Sí, En- sí, en ese sentido también le echa tierra a Franklin, a Roosevelt, ajá, sí, porque básicamente acuérdense que la política de Roosevelt era de que el gobierno tenía que intervenir directamente en la economía. Eisenhower era republicano, así que por eso él habla del balance entre el gobierno, la iniciativa privada y las libertades personales. También eso para aplacar a las gentes del sur, porque en los 50s, a inicios de los 60s, ya ven que también empezaba el apogeo pues de los derechos civiles. Entonces Eisenhower en realidad no quería tocar eso, no quería hablar ni hacer mucha bulla acerca de los derechos civiles. Por eso como que hablaba, ¿no? De ese balance de los individuos, del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, tiene tiene muchas cosas que hay que verlas dentro del contexto histórico en las que están. Y así vamos a entender la manera en que se dieron estos discursos, ¿no? En el caso de Reagan, como les digo, ya es más abierto, ya confronta más por el simple hecho de que ya la Unión Soviética no es lo que era, ya la carrera armamentista está terminando, estaban firmando acuerdos de, de desarmamento nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, cuando leemos un discurso, pues sí debemos de tener un contexto histórico del momento para entender los subtextos, ¿no? Lo que no está tan explícito, más que nada leer entre líneas y ver el mensaje implícito de ciertas de las oraciones. sí, porque también Maestro, habla, pero también allí Reagan va llegando, ¿no? Y el otro ya se va. No, pues Reagan está a la mitad de su mandato, creo. A ver, ¿qué fecha tiene? Del 87. No, ya también va de salida. Oh, ok, yo pensé que iba llegando. No, va de salida. Oh, Porque Reagan no fue le del, entiendo. del 80 al 88 y luego Bush, papá, fue del 88 al 92. No, aquí ya Reagan también va de salida. Ok.
pero o sea, va picando crestas por lo mismo, porque saben pues internamente que ya la Unión Soviética no es lo que era. Saben que están perdiendo en Afganistán, que le está yendo mal de manera interna, entonces por eso también pica crestas. Mientras que acá con Eisenhower la situación está al rojo vivo con Cuba en la puerta y no es tan directo tampoco, o sea, para mantener ese equilibrio, dice él, pues, ¿no? Y ese respeto mutuo. Aunque les digo, pues, sí les pica las costillas, pero no de manera tan abierta. También algo así hace del que acabamos de leer, del discurso de despedida, cuando menciona que cuando los libres, los débiles vengan, dando a entender como países que no tienen el poder militar que tiene Estados Unidos, dice, vengan y se enfrenten, no tengan miedo, aunque nos vean y vuelve a mencionar su poder. Ahí también está hablando acerca de, pues, quien venga, lo vamos a recibir, pero acuérdense que estamos fuertes, estamos poderosos, somos un país poderoso en todo sentido. Es así como yo también entiendo ese mensaje. No, pues les está diciendo básicamente sin decirles pues están con nosotros o contra nosotros, porque acuérdense que en ese momento está el primer mundo, que son los aliados de Estados Unidos, el segundo mundo que es aliado con la Unión Soviética y el tercer mundo que es el no alineado, que es lo que es el resto del planeta, ¿no? Entonces, el primer mundo es Estados Unidos y Europa Occidental. El segundo mundo es la Unión Soviética y Europa Oriental más China. Y el tercer mundo son el resto de los países que no están alineados. África, el sur de Asia y América Latina. Aunque en ese momento, si estamos hablando de los 60, de los 70, de los 80, hay dictaduras de derecha en Sudamérica. Y hay guerrillas de izquierda en Centroamérica. Y México es un país neutral, entre comillas. Porque de todas maneras, en los años 50, 60 y 70 hubo guerrillas comunistas en México. No sé si estén familiarizados con Lucio Cabañas, por ejemplo. Y con otros movimientos de izquierda que fueron pues básicamente desaparecidos. No sé si conozcan el caso de los halcones, ¿no? Que desaparecían gente, que eran un ala del ejército, una policía secreta de López Portillo y de la Madrid. Entonces, México supuestamente era no alineado, pero pues básicamente destruía el comunismo dentro del país. Y en países de Sudamérica, pues eso era más abierto, ¿no? Ya ven como la Junta Militar de Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile. En Perú no me acuerdo si era dictador en los 80, en los 70. Si era Rosa o no, Félix. Sí era 70 con hubo dos golpes de estado, de Blasco Alvarado y el otro Bermúdez, no me acuerdo muy bien, pero esos dos apellidos eran. Sí. Entonces eso era lo que era pues el tercer mundo, ¿no? Que a veces hacían para un lado, a veces hacían para otro y así. Y les digo, las guerras civiles en Centroamérica. Maestro, ¿Alguien? una pregunta. ¿Y los no alineados, dijo, esos estaban en contra de ellos o? No, ni a favor ni en contra. O sea, por ejemplo, en un país no alineado había una embajada estadounidense y una embajada soviética. En un país alineado o no había una o no había la otra. Entonces la palabra también pudiera ser neutral, que no estaban en favor de uno ni de otro. No necesariamente neutral, porque sí estaban inclinados un poquito más a un lado, un poquito más al otro, pero no era al 100%. Porque neutral sería no los quiero a ninguno de los dos. No alineado es como que sí a ti, un poquito así, un poquito así. Neutral es decir, no los quiero a ninguno de los dos. Por ejemplo, en el caso de Suiza, perdón, sí de Suiza, no de Suecia, de Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial ellos eran neutrales, así que si pasaban bombarderos estadounidenses los tumbaban, si pasaban bombarderos nazis los tumbaban. Mientras que el no ser alineado hubiera sido los dejo pasar a los dos y que hagan lo que quieran.
O sea, es un poquito diferente. Neutral es más, es una posición más estricta, donde dice yo no los quiero a ninguno de los dos, mientras que neutral, mientras que no alineado es como que vamos a ver quién es el mejor postor y a ver qué saco de aquí, qué saco de allá. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o observación? Entonces ya estamos, según usted, ya estamos entendiendo un poquito más cómo leer Sí, ya. ok. La semana próxima, el lunes, acuérdense, tenemos casas y el martes les voy a traer lectura, pero les voy a traer lectura de ciencia. Así que vamos a ir revolviéndole. Ciencias y sociales y español. ¿Sí? Entonces, Maestra, el lunes va a haber examen de casas. sí, Voy a hablar yo entonces para ver cuándo me lo hacen a mí en línea. muy bien. Gracias. Sí, Y no, ese va a ser el último, ¿verdad? creo que sí. Sí, creo que sí. Yo supongo que sí. Entonces, pues nos vemos el lunes y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, maestro. Igual. Gracias, maestro. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, maestra.